Hablamos con Manoli Pardo de Val, vicedecana de Relaciones con la Empresa de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Manoli, bienvenida a Forinvest 2017, gracias. Un año más en Forinvest y un año más en el comité organizador. ¿Cuál es la función de la Facultad de Economía en el comité organizador de Forinvest? Bien, pues tradicionalmente la facultad ha colaborado en este comité como nexo de unión entre este mundo de finanzas, económico-empresarial y el mundo universitario, y pues prácticamente desde su fundación, creo que entró ya el decano en su momento, y siempre le ha acompañado el vicedecano, que es el puesto que ocupo yo en este momento, y nos gusta pensar que favorecemos ese contacto entre los dos mundos. ¿Y en esta edición qué actividades concretas habéis realizado? A nivel facultad, el decano participa en la mesa de perspectivas económicas, tenemos también un profesor en una mesa de seguros, tenemos una presentación de los másters de la facultad, y luego a nivel organizativo pues somos también ese facilitador para que los estudiantes asistan, visiten los stands, entren en contacto con el mundo empresarial, con los profesionales, asistan a las charlas, etc. Has nombrado ya la universidad, has nombrado los alumnos, has nombrado los másteres, pero hazme la foto fija de la Facultad de Economía. Alumnos, número de grados, de titulaciones, másters. Bueno, esa foto fija. Esa foto fija, ese infograma que podríamos hacer oral en estos momentos, pues se trata del centro de estudios económico-empresariales más grande de la Comunidad Valenciana. Son cerca de 7.000 estudiantes entre grados y másters. Alrededor de unos 500, no llegamos, pero casi 500 profesores. Impartimos en este momento 5 grados y 16 másters y suficientes también programas de doctorado. Cubrimos el área económico-empresarial en todas sus facetas, tanto desde la perspectiva más generalista de los grados como más específica de los másters, incluyendo además el turismo, que le damos también esa perspectiva como gestión dentro de lo que es la gestión turística. Y bueno, a nivel investigador nos queda. Por supuesto, nos queda toda la vertiente investigadora con los programas de doctorado. ¿Y en qué posición está dentro del ranking de universidades? Estamos bastante bien posicionados para lo que es la facultad para lo que son facultades de economía o relacionadas con el área económico-empresarial. Depende de en qué ranking hables, pero prácticamente estamos entre las 3-5 primeras de España, y estamos dentro de las 200 mejores del mundo según el ranking de Shanghái, que es el que más define. El ranking de Shanghái, que es ¿cuántas universidades en el mundo? Creo que hay 17.000 universidades en todo el mundo. Entre las 200. Estamos muy bien posicionados. Y además nos gusta, por ejemplo, mucho el ranking que salió el año pasado de Everis, de la Fundación, porque es el primer ranking que se hace a nivel de España por parte de las empresas. Y este ranking medía exactamente cuál es la satisfacción que tenían las empresas con los nuevos profesionales que entraban, que no venían marcados ya por una experiencia previa, sino que directamente se veía un poco el buen hacer de las universidades que los habían formado. Y en eso, en el área económico-empresarial, la Universidad de Valencia era el número 1 en toda España. Y en ese buen hacer es el camino hacia la excelencia. Eso es lo que esperamos y por ello trabajamos. Llevamos 50 años en ese camino. 50 años en una institución de más de 500. Sí. Eso es una garantía cuando un alumno opta y elige la Facultad de Economía. Por supuesto, yo creo que es fundamental saber que somos una universidad con historia, que tenemos un pasado que nos avala, que nos aporta también una dosis ahí importante de tener los pies en tierra, y a la vez ese optimismo de futuro que siempre ha caracterizado a la universidad, y en concreto a la Universidad de Valencia, esa faceta de universidad pública también, que juega su papel de una manera pues muy diferente a otro tipo de centros e instituciones. Luego también hay unas tarjetas de visitas. Por supuesto, las investigaciones que se llevan hacia adelante, pero luego aquellos alumnos que pasaron por allí, que hoy en día son profesionales punteros en diferentes sectores, y eso la Universidad de Valencia y en concreto la Facultad de Economía puede sentirse muy orgullosa. Mucho. Hemos hecho además en esto, durante este 50 aniversario que se está celebrando este curso, la universidad empezó la Facultad de Economía empezó en el año 1966-67 el curso, y en este hemos intentado establecer o incrementar nuestro contacto
contacto con los alumni, y gracias a ello pues hemos abierto nuevas líneas de conexión, de comunicación, pues no sé, con el director general de Toyota España, por ejemplo, que estudió conmigo, con el presidente de BP España, con tantísimos y tantísimos profesionales que casi no me atrevo a nombrar para no dejarme ninguno, porque realmente están ocupando puestos de alta responsabilidad y en cuyas manos está nuestro país. Y eso es la mejor tarjeta de crédito, la mejor tarjeta de presentación y sobre todo el mejor prescriptor. Yo estudié aquí. Casi sí. A veces estás tuiteando algo y te quedan con las ganas de decir, he egresado de la Facultad de Economía. Hablemos del decanato que regentas, el decanato de Relaciones con la Empresa. ¿Cuál es su objetivo y qué trabajos desarrolláis desde...? Realmente es un objetivo muy amplio y creo que es un objetivo compartido no ya en el vicedecanato donde estoy yo, sino por todo el equipo de Canal. Somos una facultad de economía y queremos estar cerca de ese mundo de la economía y de la empresa, y para ello pues hacemos frente a cualquier evento, cualquier actividad, cualquier iniciativa que consideramos que está acercando a los estudiantes y a los profesores a este mundo de la empresa. Esta asistencia a Forinvest, hace 2 semanas tuvimos el foro de empleo, celebramos un foro equivalente con motivo del Día Mundial del Turismo, para los estudios de turismo, tenemos charlas, hace también muy pocos días tuvimos la charla que coorganizamos con la Fundación Cañada Blanc, que vino Jaime Caruana, tenemos charlas que coorganizamos también con el Colegio de Economistas, es decir, se trata de mantener una línea abierta de contacto permanente que pueda ayudar a mejorar al final el talento de este país, el talento económico empresarial de este país, que se hace a través de los estudiantes y de las investigaciones de nuestro profesorado. Y de la universidad. ¿Apuesta el empresario? ¿Apuesta cada vez más? ¿Se cree más esta relación con que debe de estar involucrado dentro de lo que es la universidad? La respuesta es muy positiva, la verdad. Incluso existe ese tópico, esa leyenda urbana de que no, el contacto no es tan fácil, pero cada vez que nos acercamos a nuevas empresas, en general hay muy buena acogida. De hecho, se ven las prácticas. Tenemos como alrededor de 1.700 estudiantes haciendo prácticas todos los años en empresas valencianas, y se observa un interés por diseñar programas adecuados, porque efectivamente se esté haciendo un buen uso del talento y se esté estrechando esa colaboración. Porque de hecho una universidad está al servicio de la sociedad, y en el menos? caso de la universidad, la Facultad de Economía tiene que estar al servicio de las empresas. ¿Qué menos? Somos universidad pública y somos conscientes de esa obligación que tenemos con la sociedad, que en definitiva es quien financia estos estudios, y no por otra cosa, sino por mejorar al final, el último paso a ser mejorar nuestra sociedad. ¿Qué reto tienes como vicedecana? Casi no me lo planteo, porque creo que sería algo como excesivamente utópico para que nunca llegase a cumplirse, y si marcase uno y lo llegase a cumplir sería demasiado sencillo. Entonces prefiero quedarme con la idea de siempre quiero ir un paso más de lo que hice ayer. De momento, siempre colaborar en el equipo de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, y sobre todo iniciar y seguir en ese camino hacia la excelencia. Ahí es donde estamos trabajando. Además somos un equipo muy cohesionado, con un decano que tiene muy claras las ideas, y todos nosotros estamos apoyando y afortunadamente remando en esa dirección común junto con todos nuestros compañeros. He de decir que en la facultad hay un ambiente muy colaborador. Cualquier iniciativa que tanto se le pueda ocurrir al equipo o se le pueda ocurrir a cualquier profesor siempre está respaldada, y siempre tenemos un fuerte apoyo de todos. ¿Qué mensaje dirías para ese estudiante de bachillerato que puede estar ahora, ha ido por la red, ha entrado por YouTube y de pronto se ha encontrado con esta entrevista, ha llegado hasta este momento que estamos hablando, pero ahora le vamos a decir que tiene que ir a la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia? Sobre todo tiene que estudiar y tiene que formarse, porque nuestra sociedad necesita profesionales bien formados. Y si su perfil es económico empresarial y tiene ganas y tiene vocación, estaremos esperándole desde luego con los brazos abiertos para hacer de él todo lo que él quiera conseguir.
Pues ya sabes, si estás viendo en estos momentos este vídeo, haz caso a Manoli Pardo. Manoli Pardo de Val, vicedecana de Relaciones con la Empresa de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Un placer y nos Gracias vemos a en Forinvest vosotros. 2018. Seguro que sí, muchas gracias.